Fui a sorprender a mi novia al trabajo y la encontré besando al jefe. Ahora dice que la culpa es mía. Por no avisar que iba. Terminé aplaudiendo de pie en una oficina alfombrada mientras mi novia se acomodaba la blusa y me gritaba que el verdadero criminal ahí era yo por no haber agendado mi ataque de cuernos con 3 días de anticipación. En medio de ese escritorio, con un ramo de flores marchitándose en mi mano izquierda y su jefe abrochándose el cinturón a toda prisa, vi cómo la culpa se transformaba mágicamente en un debate sobre protocolo empresarial. Todavía me cuesta procesar el laberinto de decisiones absurdas y papeleo mental que tuvimos que cruzar para terminar convirtiendo una vil traición en un asunto de recursos humanos. Nuestra historia de amor comenzó hace 2 años en el escenario más romántico posible, la fila colapsada de un banco donde un cajero automático acababa de tragarse la tarjeta de un anciano. Valeria estaba detrás de mí, despotricando contra el sistema financiero con una elocuencia tan feroz que quedé instantáneamente hipnotizado por su fuerte temperamento. Pasamos 3 horas compartiendo la frustración del trámite, y para cuando salimos con nuestras cuentas resueltas, ya teníamos una cita agendada en la cafetería de la esquina. Durante los siguientes 24 meses, juré que nuestra relación era el monumento vivo a la estabilidad, la madurez y la comunicación abierta. Yo me sentía el hombre más afortunado del mundo al lado de una mujer que parecía tener un mapa perfectamente trazado para cada aspecto de su vida cotidiana. Ella trabajaba en una firma consultora bastante prestigiosa y su obsesión por el orden era algo que yo inicialmente consideraba una virtud fascinante en lugar de una bandera roja del tamaño de un estadio. Me acostumbré a que planificara nuestras vacaciones con tablas de Excel y que evaluara el desempeño de los restaurantes basándose en criterios de eficiencia logística. Yo aportaba el equilibrio relajado a la relación, riéndome de sus estructuras rígidas y celebrando lo que yo pensaba que era un profundo compromiso con su crecimiento profesional. Cada vez que me explicaba las complejas dinámicas de su oficina, yo la escuchaba con genuino orgullo y admiración absoluta. Todo marchaba sobre ruedas en mi cabeza, totalmente ciego ante las sutiles señales de que su brújula moral operaba bajo un reglamento que solo ella conocía y modificaba a su antojo. La paz idílica empezó a tambalearse ligeramente cuando Valeria fue promovida a un área estratégica bajo la supervisión directa de Mauricio, el director regional de la firma. De la noche a la mañana, los fines de semana libres que solíamos pasar devorando series o cocinando juntos se transformaron en un desierto de soledad. Ella me explicaba, con una seriedad institucional inquebrantable, que la compañía estaba atravesando por un proceso de reestructuración masiva que requería auditorías de emergencia, presenciales los sábados y domingos. Yo aceptaba aquellas explicaciones con una ingenuidad que hoy en día me resulta francamente enternecedora, creyendo que su ausencia era el precio justo de su éxito laboral. Me pasaba los sábados en casa, convencido de que mi novia era una heroína corporativa sacrificando su valioso tiempo de descanso por el bien del balance anual de su empresa. A veces notaba ciertos detalles extraños, como el hecho de que regresara de esas agotadoras jornadas de revisión fiscal oliendo a un perfume masculino bastante costoso y con el maquillaje sospechosamente retocado. Cuando se lo mencionaba de manera casual, ella adoptaba una expresión de profunda indignación moral y me explicaba que el ambiente de la oficina requería mantener estándares estéticos impecables incluso bajo presión. Yo decidí racionalizarlo todo porque no quería ser el típico novio tóxico y desconfiado que sabotea la carrera de su pareja por culpa de inseguridades infundadas. Me repetía a mí mismo que una mujer tan obsesionada con los reglamentos y la ética profesional jamás sería capaz de jugar en 2 bandos simultáneamente. Así que continué aplaudiendo su dedicación implacable, convirtiéndome en el patrocinador oficial de sus extenuantes e inventadas jornadas de trabajo administrativo. El punto de inflexión definitivo llegó un sábado por la tarde, después de que Valeria me enviara un mensaje de texto especialmente frío diciendo que la auditoría se extendería hasta la madrugada. Me quedé mirando el teléfono y sentí un impulso de hacer algo tontamente romántico para compensar todo el estrés que mi pobre novia estaba soportando. Fui a la floristería del vecindario, compré un ramo enorme de flores multicolores que costó una pequeña fortuna y me subí a mi auto con una sonrisa de oreja a oreja. Mi plan era ridículamente simple y directo: caerle de sorpresa en la oficina, dejar el obsequio en su escritorio, darle un beso rápido de apoyo y marcharme para no interrumpir sus sagrados deberes laborales. Mientras conducía hacia el centro empresarial, me imaginaba su rostro iluminándose de alegría al ver el tierno detalle que su considerado novio había preparado para ella. Al llegar al majestuoso edificio corporativo, el guardia de seguridad de la entrada principal me miró con una mezcla extraña de lástima y sorpresa cuando le mencioné que iba al piso de Valeria. Me hizo firmar el libro de visitas sin hacerme demasiadas preguntas, probablemente asumiendo que yo solo era un mensajero despistado o un novio demasiado devoto. Subí en el ascensor sintiendo esa pequeña descarga de adrenalina que acompaña a las sorpresas bien planificadas, mientras sostenía el ramo de flores como si fuera un trofeo de guerra. Las oficinas del piso corporativo estaban sumidas en un silencio sepulcral, con la mayoría de las luces apagadas a excepción de un tenue resplandor que provenía directamente del cubículo del fondo. Caminé de puntillas sobre la alfombra gris,
cuidando que mis zapatos no emitieran el más mínimo ruido para no arruinar el factor sorpresa de mi aparición cinematográfica. Cuando finalmente me asomé a la puerta de la oficina privada, la escena que encontré superó cualquier expectativa cósmica y destruyó mi inocencia de un solo golpe directo al mentón. Allí estaba Valeria, la paladina de la ética y los procesos estructurados, devorándose apasionadamente a besos sobre el escritorio con Mauricio, su flamante jefe inmediato. El ramo de flores se me resbaló ligeramente de las manos mientras observaba la coreografía del engaño ejecutada con una comodidad que delataba meses de práctica continua. El ruido de mis pisadas tardías hizo que ambos se separaran bruscamente, revelando un cuadro de desorden textil que habría sido cómico si no fuera yo el principal afectado. Mauricio se puso pálido como un fantasma y comenzó a abrocharse el cinturón de su pantalón con una torpeza digna de una comedia de enredos barata. Lo verdaderamente fascinante de la situación no fue el engaño en sí, sino la mutación psicológica instantánea que sufrió mi novia frente a mis propios ojos atónitos. En lugar de estallar en llanto, pedir perdón de rodillas o inventar la clásica excusa trillada de que todo era un terrible malentendido, Valeria optó por el camino de la ofensiva institucional. Se acomodaba la blusa con una dignidad tan fingida como afectada, cruzó los brazos sobre el pecho y me lanzó una mirada cargada de un reproche absoluto. Con una voz firme que resonó con autoridad moral, me gritó que el verdadero problema ético aquí era mi absoluta falta de etiqueta por aparecer en su espacio laboral sin previo aviso. Según su lógica retorcida, mi irrupción intempestiva violaba flagrantemente los protocolos de convivencia y constituía un atentado directo contra la privacidad de su entorno profesional. Me quedé completamente mudo durante unos segundos, procesando la audacia galáctica de una mujer que pretendía invertir la carga moral de su descarada infidelidad convirtiéndome a mí en el infractor del reglamento. Mauricio permanecía estático en una esquina, asintiendo levemente con la cabeza como si el discurso corporativo de su amante tuviera algún tipo de validez legal dentro de ese nido de engaños. Valeria continuó con su letanía de quejas, argumentando que mi comportamiento inestable ponía en riesgo su reputación y que una persona civilizada agenda sus visitas con un correo formal de confirmación. En ese preciso instante, sentí como mi medidor de paciencia tradicional estallaba en mil pedazos para dar paso a un maravilloso y liberador estado de cinismo puro. Entendí que discutir con una sociópata de la burocracia usando argumentos emocionales era una pérdida total de tiempo, así que decidí jugar bajo sus propias e hilarantes reglas de juego. Dibujé una enorme sonrisa en mi rostro, di un paso al frente y comencé a aplaudir lentamente, celebrando con sarcasmo vivo la magnífica y retorcida lógica corporativa que acababa de presenciar. Le dije que su capacidad para transformar una traición amorosa en una infracción de etiqueta administrativa merecía un premio internacional a la gestión del cinismo empresarial. Me negué rotundamente a marcharme del lugar a pesar de sus exigencias, informándole que no me movería de ese escritorio hasta que me entregara el formulario correspondiente para agendar mis futuras escenas de celos. Valeria me miró con una mezcla de rabia e incredulidad profunda, dándose cuenta de que sus intentos de manipulación psicológica se estaban estrellando contra un muro infranqueable de burla absoluta. Mauricio intentó intervenir para pedirme que me retirara pacíficamente, pero lo callé de inmediato sugiriéndole que revisara si el uso del escritorio para actividades recreativas cumplía con las normas de seguridad e higiene de la empresa. Dejé el ramo de flores marchitas directamente sobre el regazo de Mauricio, deseándole un excelente fin de semana de auditoría y sugiriéndole que incluyera el costo del desinfectante de muebles en el próximo informe de gastos mensuales. Salí de la oficina caminando lentamente, disfrutando de la tensión ridícula que flotaba en el aire y dejando a la feliz pareja atrapada en el completo absurdo de su propia discusión reglamentaria. Mientras bajaba en el ascensor, sentí que una extraña ligereza me invadía el cuerpo al comprender que había esquivado una bala dorada vestida de ejecutiva impecable. La relación de 2 años estaba muerta y enterrada, pero la comedia involuntaria que Valeria acababa de inaugurar prometía ser un espectáculo digno de observar desde la primera fila del Teatro del Karma. Me prometí a mí mismo que no derramaría una sola lágrima por una mujer cuyo concepto del respeto dependía exclusivamente de si habías enviado una invitación por Google Calendar antes de descubrir sus secretos. Al llegar a mi departamento, bloqueé su número de teléfono celular para llamadas directas, pero decidí dejar una pequeña ventana abierta en mis redes para observar cómo se desarrollaba el inevitable control de daños que su mente obsesiva intentaría implementar. Sabía perfectamente que una persona con el perfil de Valeria no se quedaría tranquila aceptando que alguien se hubiera reído de su fingida superioridad moral en su propia cara. Su necesidad patológica de mantener las apariencias y de justificarse institucionalmente ante el mundo entero la empujaría tarde o temprano a cometer un error estratégico monumental. Yo simplemente adoptaría el rol del espectador burlón, listo para documentar cada paso en falso de mi exnovia y su flamante director de auditorías clandestinas. Así concluyó el primer gran quiebre de esta historia, dejando un vacío romántico absoluto pero abriendo de par en par las puertas de un caótico y burocrático campo de batalla. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice,
No puedo creer que esa tipa realmente intentara culparte por no enviar un Google Calendar antes de atraparla con las manos en la masa. ¿En qué planeta corporativo tienes que pedir cita previa para que te pongan los cuernos en un escritorio? Respuesta de OP. Tienes toda la razón, fue un error imperdonable de mi parte no haber tramitado un pase de visitante con 3 días de anticipación. Para la próxima me aseguraré de adjuntar mi identificación oficial y llenar el formulario de exención de responsabilidad amorosa antes de pasar a saludar. Usuario Anónimo 2 dice, esto tiene que ser una historia inventada para ganar atención porque es imposible que una persona real tenga semejante nivel de desfachatez en la vida real. Nadie actúa como un villano de comedia de oficina barata frente a su novio de 2 años. Respuesta de OP, ojalá fuera una fantasía mía para ganar puntos en Internet, pero la realidad siempre supera a la ficción cuando te topas con una experta en manipulación moral. Hay gente que prefiere redactar un manual de procedimientos antes que admitir de manera honesta que es una mala persona. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el silencio sepulcral que reinaba en mi vida fue interrumpido por la notificación más ridícula que he recibido en toda mi existencia digital. Estaba revisando tranquilamente mi bandeja de entrada por la mañana cuando vi un correo electrónico formal proveniente directamente de la Dirección Oficial de Recursos Humanos de la empresa de mi ex. El documento adjunto estaba redactado con una prosa legal sumamente rigurosa y firmado electrónicamente por la mismísima Valeria en su calidad de consultora afectada. En el texto se me exigía, en un tono perentorio e institucional, una disculpa formal por escrito por haber perturbado la paz laboral y afectado el clima organizacional de la firma el sábado anterior. Mi única meta en ese preciso instante era no dejarme pisotear por semejante ridiculez sin perder en ningún momento mi maravillosa compostura sarcástica. El gran obstáculo en esta fase del conflicto fue descubrir que Valeria ya había desplegado una campaña de relaciones públicas impecable entre nuestro círculo de amigos en común. Durante los días anteriores, se encargó de esparcir una versión completamente distorsionada y melodramática de los hechos ocurridos en la oficina corporativa. Según su narrativa de víctima desamparada, yo me había transformado de la noche a la mañana en un acosador inestable, celoso y sumamente peligroso. Les aseguró a todos, con lágrimas fingidas, que yo había irrumpir violentamente en su espacio de trabajo privado destruyendo propiedad de la empresa y amenazando su integridad física. Varios amigos cercanos me llamaron preocupados o distantes, demostrando que la manipulación moral de mi ex estaba empezando a erosionar seriamente mi reputación social cotidiana. La verdad es que ver ese correo corporativo en lugar de enfurecerme me provocó una carcajada que debió escucharse en todo mi edificio residencial. Valeria realmente pensaba que el logotipo de una empresa multinacional le otorgaba una especie de escudo de inmunidad diplomática para ocultar sus fechorías sentimentales. Pasé un par de horas analizando la situación con detenimiento, sabiendo que una respuesta ordinaria o defensiva solo validaría su absurda estrategia de victimización institucional. Fiel a mi estilo burlón y cínico, decidí que si ella quería utilizar los canales oficiales de la compañía, yo le daría exactamente el espectáculo burocrático que se merecía. Abrí el editor de texto y comencé a redactar una respuesta que quedaría grabada en los anales de la comedia laboral de esa firma consultora. Mi estrategia consistió en responder al correo corporativo presionando el botón de responder a todos y agregando manualmente con copia a todo su departamento de consultoría, incluyendo directores y analistas asociados. En el cuerpo del mensaje, comencé agradeciendo formalmente a Recursos Humanos y a Valeria por abrir un espacio de diálogo tan constructivo e innovador dentro de la organización. Expresé mi profundo entusiasmo por tener la oportunidad dorada de debatir abiertamente sobre la etiqueta del engaño de oficina y los estándares de calidad en las infidelidades ejecutivas. Sugerí, con un lenguaje técnico impecable, que se creara un subcomité específico para evaluar si el uso del escritorio principal optimizaba el rendimiento de las auditorías de fin de semana. También añadí en el correo que consideraba de vital importancia establecer un manual de procedimientos claro para los futuros novios engañados que decidieran llevar flores a la oficina. Propuse cláusulas ridículas sobre el gramaje del papel de las notificaciones de disculpa y los horarios permitidos para descubrir a los jefes de departamento con los pantalones abajo. El tono general de mi respuesta era tan absurdamente formal y respetuoso que resultaba imposible clasificarlo como un ataque directo o un insulto vulgar. Era simplemente un espejo gigante que reflejaba la demencia procedimental de Valeria y la ponía a disposición de todos sus compañeros de cubículo cotidianos. Envié el correo sintiendo una satisfacción casi mística, sabiendo que el chisme corporativo correría más rápido que el agua en un tobogán. El costo inmediato de mi pequeña obra de arte digital no se hizo esperar más de 20 minutos tras haber presionado el botón de envío. Mi teléfono celular comenzó a vibrar de forma tan violenta sobre mi escritorio que casi se cae al piso por la intensidad de las llamadas entrantes. Era un número desconocido que, al responder, resultó ser Mauricio, el jefe de Valeria, respirando de manera agitada y con una voz que temblaba de pura furia acumulada.
Me gritó una sarta de insultos mal estructurados y me amenazó explícitamente con iniciar demandas penales millonarias por difamación, calumnias y daños perjuicios contra su impecable carrera profesional. Escuché sus gritos con una tranquilidad zen, disfrutando de cada decibelio de desesperación que salía por el altavoz de mi dispositivo móvil. Le respondí a Mauricio, usando mi tono más pausado y profesional de servicio al cliente, que lamentaba mucho que la sesión de debate no fuera de su agrado administrativo. Le sugerí que si consideraba que mi correo violaba alguna política interna, presentara una queja formal duplicada ante el Comité Global de Ética Empresarial. Esto pareció enfurecerlo todavía más, provocando que colgara el teléfono azotándolo virtualmente tras proferir una última y patética advertencia legal que no asustaría ni a un niño de primaria. Era evidente que el pánico se había apoderado de los dos amantes al ver que su secreto de oficina ya era el tema de conversación obligatorio en la máquina de café de toda la firma. Mi reputación entre mis amigos verdaderos comenzó a restaurarse rápidamente cuando les reenvié el intercambio de correos completo como prueba de lo que realmente estaba sucediendo. Mis amigos en común no tardaron en disculparse colectivamente al entender que Valeria los había utilizado como peones en su retorcido juego de lavado de imagen moral. La versión del acosador inestable se derrumbó por su propio peso al contrastarse con la genialidad burocrática de mi respuesta institucional. Sin embargo, conociendo el perfil psicológico de mi exnovia, yo sabía perfectamente que esto no terminaría con un simple intercambio de correos electrónicos sarcásticos. Una persona con su nivel de necesidad de validación externa prefiere prenderle fuego a todo el vecindario antes que admitir que cometió un error ético menor. La audacia moral de Valeria apenas estaba calentando motores para el siguiente nivel del absurdo, y yo estaba más que listo para seguir documentando el colapso. Durante los días siguientes, el ambiente se mantuvo en una tensa calma que solo confirmaba que en las oficinas de la consultora se estaba cocinando una respuesta desesperada. Me enteré por un viejo conocido que trabaja en el área de sistemas que el correo de respuesta había sido impreso y colgado de forma anónima en algunos tableros de anuncios físicos de la empresa. La humillación pública para Mauricio y Valeria era un hecho consumado que ningún departamento de recursos humanos podría tapar con un memorándum de confidencialidad estándar. Aún así, en lugar de agachar la cabeza y buscar un nuevo empleo donde nadie supiera sus nombres, ellos decidieron atrincherarse en su postura de víctimas corporativas ultrajadas. Era fascinante observar cómo el orgullo y la soberbia de ambos los empujaban a seguir cavando el pozo en el que ya se encontraban metidos. Yo continué con mi rutina diaria sin alterar un solo ápice de mis horarios de trabajo o de esparcimiento personal, actuando como si el drama no me afectara en absoluto. El hecho de mostrarme completamente imperturbable y risueño ante sus ataques era la peor tortura que podía infligirle a una mente tan controladora como la de Valeria. Cada vez que intentaba enviarme un mensaje de texto desde cuentas secundarias para reclamarme por mi crueldad innecesaria, yo respondía con un emoticón de aprobación corporativa o un pulgar arriba estándar. La total falta de validación emocional de sus reclamos la estaba volviendo loca de remate detrás de su escritorio alfombrado. El juego de ajedrez apenas estaba comenzando y ella seguía moviendo sus piezas con una torpeza verdaderamente digna de un estudio de caso sobre autosabotaje masivo. Me di cuenta de que cuando una persona basa toda su identidad en una supuesta superioridad moral, cualquier cuestionamiento público la obliga a escalar el conflicto de forma irracional. Valeria no buscaba solucionar el problema real del engaño, sino encontrar un juez externo que declarara que mis métodos de exposición eran técnicamente incorrectos para así anular su propia culpa. Para ella, el hecho de que yo me burlara de su protocolo empresarial era un pecado social muchísimo más grave que haberse acostado con su superior jerárquico durante meses. Ese cortocircuito mental era el motor principal que impulsaba todas y cada una de sus decisiones cómicas y desesperadas. Yo solo tenía que sentarme a esperar el siguiente movimiento de su burocracia defensiva, plenamente convencido de que sería todavía más espectacular que el anterior. Terminé esa semana laboral con la certeza de que la comedia involuntaria tiene un valor terapéutico incalculable para sanar cualquier corazón roto por una infidelidad corporativa. Mis amigos ahora se reunían los viernes por la noche no para consolarme por mi soltería, sino para pedirme actualizaciones sobre el intercambio de correspondencia con la consultora internacional. Nos reíamos a carcajadas analizando el vocabulario de oficina aplicado a la traición sentimental, convirtiendo una mala experiencia en un guión cómico en tiempo real. La amenaza de demanda de Mauricio quedó flotando en el aire como un globo desinflado que nadie se tomaba la molestia de recoger del suelo. Pero el verdadero drama familiar estaba a punto de estallar en el lugar menos pensado, llevando el absurdo burocrático de Valeria a un escenario completamente ajeno a los archivos de su corporativo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, esto es absoluto cine de oficina en su máxima expresión. Deberías considerar demandar a esa firma consultora por permitir que utilicen los recursos y los correos formales de la compañía para encubrir un romance de fin de semana. Respuesta de OP, agradezco el consejo legal,
pero responder con copia a todo el departamento de consultoría resultó ser muchísimo más efectivo y económico que cualquier abogado de la ciudad. Ver a toda la oficina enterarse del asunto en un segundo no tiene precio. Usuario Anónimo 2 dice: estimado Marcos, procedemos a acusar recibo de su notificación de cornúpeta institucional y evaluaremos la viabilidad de su ramo de flores en nuestro próximo comité de conciliación de engaños de fin de semana. Quedamos a su entera disposición para futuros desfalcos afectivos. Respuesta de OP: aplaudo de pie tu excelente redacción técnica, ya que captura exactamente la esencia burocrática del asunto. Queda demostrado que el lenguaje corporativo sirve a la perfección para disecar la hipocresía humana con un sello de recibido en la frente. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última actualización y el conflicto escaló de una forma tan inesperada que cruzó la frontera de lo laboral para meterse directamente en mi propio terreno familiar. Mi madre me llamó por teléfono al mediodía, con una voz cargada de una confusión absoluta, para informarme que Valeria la había citado con carácter de urgencia en una conocida cafetería del centro de la ciudad. Según lo que le había dicho mi exnovia con su habitual tono de solemnidad institucional, la reunión tenía como único objetivo que mi madre actuara como mediadora oficial ante lo que ella denominaba mi alarmante inmadurez afectiva y mi incapacidad para procesar los cierres relacionales de forma civilizada. Yo quería desarmar por completo su discurso de superioridad moral frente a los testigos familiares que ella misma estaba reclutando de una forma tan pretenciosa y ridícula. El obstáculo surrealista apareció en el momento exacto en que Valeria llegó a la cita puntualmente, cargando un portafolio ejecutivo del cual extrajo un documento que me dejó completamente estupefacto. No era una simple carta de disculpas o una lista de reproches comunes, sino un manual impreso y engargolado titulado formalmente como Código de Conducta, Convivencia y Respeto Mutuo. La tipa se había tomado el trabajo logístico de diseñar una portada a color, utilizar espirales plásticos negros y usar tipografía corporativa para presentarle a mi propia madre un expediente completo de mis supuestas faltas éticas. Su argumento central consistía en demostrar científicamente que mi acto de romper la privacidad laboral al entrar a su oficina sin avisar constituía un pecado social muchísimo más grave que la infidelidad misma que ella había cometido. Ver ese manual sobre la mesa de madera de la cafetería fue la confirmación definitiva de que Valeria habitaba en una dimensión mental completamente ajena a la lógica del resto de los mortales. Mi madre miraba el documento engargolado con una expresión de absoluta incredulidad, tocando el plástico de la portada como si estuviera sosteniendo un artefacto extraterrestre o una broma de mal gusto. En lugar de armar un escándalo, irrumpir a gritos en la reunión o confrontarla de manera violenta, decidí aplicar mi rol de burlón cínico con una precisión quirúrgica. Caminé tranquilamente hacia la mesa de al lado, arrastré una silla de madera sin pedir permiso y me senté a escasos centímetros de distancia de la flamante expositora corporativa para pedir un café americano doble al mesero con total naturalidad. Valeria me lanzó una mirada que pretendía fulminarme en el acto, pero continuó con su presentación formal ignorando olímpicamente mi presencia física inmediata como si yo fuera un fantasma administrativo. Comenzó a leerle a mi madre el artículo 3 del manual engargolado, el cual hablaba detalladamente sobre las fronteras del espacio personal y el respeto a las agendas laborales de los profesionales en consultoría. En ese preciso instante, desbloqueé mi teléfono, subí el volumen del altavoz al máximo y comencé a leer en voz alta, con un tono teatral y pausado, sus viejos mensajes de WhatsApp de los meses anteriores. Elegí minuciosamente aquellos textos específicos donde ella me cancelaba nuestras citas románticas de fin de semana usando la eterna excusa de las agotadoras auditorías de emergencia, supervisadas por Mauricio. Leí textualmente el mensaje del 14 de febrero donde decía que le dolía el alma no cenar conmigo pero que el balance fiscal de la firma requería su presencia física nocturna. Mientras vocalizaba cada palabra de su hipocresía digital, miraba fijamente a los ojos de mi madre, quien comenzó a comprender la magnitud exacta del engaño del que su hijo había sido víctima durante casi un año. Valeria intentó levantar la voz para tapar mi lectura, pero yo continué citando fechas, horas y emoticones de corazones que le enviaba a su jefe mientras a mí me pedía que le dejara la cena en el refrigerador. La suegra de Valeria se puso roja de pura vergüenza ajena al entender la bajeza moral de la mujer que pretendía darle lecciones de etiqueta familiar usando un manual impreso a color. La escena en la cafetería se volvió un poema cómico de proporciones épicas cuando los clientes de las mesas vecinas empezaron a guardar silencio para escuchar el dramático intercambio de correspondencia virtual. Mi madre, que siempre ha sido una mujer de carácter firme y valores tradicionales, apartó el manual engargolado con un gesto de profundo asco y miró a Valeria con una frialdad que congelaría el desierto. Valeria, al ver que su elaborada estrategia de relaciones públicas familiares se estaba desmoronando en un segundo, se indignó aún más y se puso de pie abruptamente golpeando la mesa con la palma de la mano. Con una gesticulación exagerada y la voz temblando de rabia contenida, me acusó formalmente de ejercer violencia discursiva por exponer sus conversaciones privadas en un espacio público no autorizado. Le respondí, con una sonrisa burlona de oreja a oreja mientras le daba un sorbo a mi café,
que su acusación de violencia discursiva no figuraba en el índice de contenido del manual que acababa de imprimir. Le sugerí que para la próxima reunión familiar incluyera un anexo técnico que explicara cómo justificar los besos con el jefe de departamento dentro de los valores corporativos de la sana convivencia. Mi madre se levantó de la silla, tomó su bolso y le dijo a Valeria que le daba mucha pena ver en qué clase de persona fría y calculadora se había convertido tras su ascenso laboral. Salimos de la cafetería tomados del brazo, dejando a la paladina de la moral sentada sola frente a su manual con espiral plástico y una cuenta de café que claramente no iba a poder meter como gasto de representación de la empresa. El viaje de regreso a casa con mi madre estuvo lleno de risas nerviosas y comentarios sarcásticos sobre el nivel de desconexión de la realidad que manejaba mi exnovia. Mi madre no podía creer que alguien gastara dinero en una imprenta profesional para justificar una infidelidad argumentando que el afectado no tocó la puerta antes de descubrir el engaño. Lo que la mente distorsionada de Valeria nunca vio venir fue que su obsesión patológica por formalizar su defensa institucional y convertir todo en un proceso de cumplimiento sería su propia soga definitiva. Ella pensaba genuinamente que si lograba redactar el reglamento perfecto, la realidad del engaño dejaría de existir o se volvería legalmente aceptable ante los ojos de la sociedad. Esa fe ciega en la burocracia moral la estaba empujando a cometer errores cada vez más grandes e irreversibles. Al llegar a mi departamento, recibí un mensaje de texto de uno de nuestros amigos en común informándome que Valeria había subido una foto del manual engargolado a sus estados de redes sociales con una frase sobre la resiliencia femenina ante los ataques del patriarcado digital. La capacidad de esta mujer para reciclar conceptos y adaptarlos a su conveniencia del momento era algo que rozaba el genio cómico involuntario de un personaje de sátira política. Yo simplemente guardé una captura de pantalla de su publicación para añadirla a mi creciente archivo de evidencias sobre el colapso de la consultora estrella. Sabía perfectamente que el drama familiar fracasado la obligaría a buscar un nuevo tribunal donde intentar limpiar su reputación manchada por la verdad. Cuando el ego de una persona indignada moralmente sufre un golpe de esa magnitud, la única respuesta posible en su lógica es doblar la apuesta reglamentaria. Mauricio, por su parte, parecía haber desaparecido del mapa telefónico, probablemente intentando contener las repercusiones del correo masivo que yo había enviado a todo su departamento de consultoría la semana pasada. Me imaginaba al flamante director regional revisando los pasillos con pánico de que algún analista subalterno hiciera un chiste sobre las auditorías de fin de semana en su presencia física. La feliz pareja de infieles corporativos ahora se encontraba atrapada en una guerra de dos frentes, el frente laboral que yo había dinamitado con copia a todos, y el frente social que Valeria acababa de arruinar intentando adoctrinar a mi propia madre. Ninguno de sus títulos universitarios ni sus certificaciones de cumplimiento normativo los estaban ayudando a manejar la simple y llana consecuencia de sus malas decisiones humanas. Pasé el resto del fin de semana disfrutando de mi soltería recuperada y ordenando mi departamento, sintiendo que el aire se sentía muchísimo más limpio sin la presencia de manuales de conducta ni agendas rígidas de Excel sobre mi mesa de noche. Me di cuenta de que había pasado 2 años normalizando una estructura de control disfrazada de organización personal impecable, lo cual era el verdadero aprendizaje de todo este enredo burocrático. El colapso de Valeria no era más que el resultado lógico de una persona que cree que las reglas están hechas para juzgar a los demás mientras ella opera por encima del bien y del mal en la oscuridad de su oficina. Yo seguía firme en mi rol de observador cínico, esperando pacientemente el siguiente paso de su cruzada institucional, la cual prometía llevar el absurdo a niveles corporativos globales. La lección de esa tarde en la cafetería quedó grabada como uno de los momentos más hilarantes de mi historia familiar moderna, sustituyendo el dolor de la traición por la comedia pura de un manual con espiral plástico. Mis amigos no dejaban de pedirme fotos del famoso documento impreso, maravillados por el nivel de dedicación que una persona infiel podía tener para intentar lavarse las manos frente a una suegra indignada. El drama burocrático de Valeria estaba adquiriendo tintes de leyenda urbana entre nuestros conocidos, quienes ya no sabían si reírse o sentir lástima por el nivel de locura procedimental de mi ex. Pero la verdadera joya de la corona administrativa estaba por llegar, ya que Valeria decidió jugar su última carta legal dentro del sistema corporativo que tanto amaba y respetaba. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: me estoy muriendo de la risa imaginando a esa tipa yendo a una imprenta profesional a gastar tinta y papel para justificar que te puso los cuernos porque no respetaste su protocolo de oficina. El manual venía con certificación notarial de locura moral. Respuesta de OP: el nivel de producción logística fue impresionante, ya que el manual venía perfectamente engargolado con espiral plástico negro y una portada a color de alta resolución. Casi me dan ganas de calificar su diseño editorial con una nota excelente antes de prenderle fuego en la cocina. Usuario anónimo 2 dice: esto me recuerda tanto a mi ex, quien preparó una presentación de PowerPoint completa para explicarles a mis padres por qué acostarse con mi mejor amigo era un paso necesario para su crecimiento personal y espiritual. Hay gente que tiene un problema severo de conexión con la realidad.
Respuesta de OP: es increíble ver cómo abunda esta especie de locos procedimentales en el mundo moderno. Definitivamente parece que los infieles de hoy en día necesitan contratar a un departamento entero de relaciones públicas corporativas para poder dormir tranquilos por las noches. Actualización 3. Ha pasado otra semana desde la última actualización y Valeria decidió llevar su cruzada de burocracia ética al límite absoluto del delirio institucional de su empresa. En un intento desesperado por recuperar su estatus de víctima reglamentaria, la tipa solicitó una audiencia formal de mediación corporativa utilizando el canal oficial de denuncias internas contra terceros externos. Su queja formal exigía una resolución vinculante por escrito que limpiara por completo su expediente de consultoría de cualquier mancha reputacional ocasionada por mis correos masivos anteriores. Además, la solicitud incluía una cláusula punitiva descabellada que pretendía obligar contractualmente al equipo de seguridad del edificio corporativo a vetarme el acceso físico de por vida. El hermoso problema logístico para ella era que las denuncias oficiales de ese nivel jerárquico activan de forma automática auditorías de cumplimiento interno obligatorias sobre todos los empleados involucrados. Cuando me llegó la invitación digital con el enlace para conectarme a la sesión de mediación por videoconferencia, supe que el momento de la verdad administrativa había llegado por fin. En lugar de ignorar olímpicamente el asunto, consultar con un abogado o rehusarme a participar en ese circo corporativo, acepté la convocatoria de inmediato con un entusiasmo desbordante. Me conecté a la videollamada 5 minutos antes de la hora estipulada, vistiendo una camisa formal y mostrando una sonrisa de oreja a oreja ante los rostros serios de los 3 evaluadores del comité de cumplimiento. Valeria estaba conectada desde una sala de juntas de la empresa, luciendo su mejor expresión de indignación moral y sosteniendo lo que parecía ser una copia digital de su famoso manual de conducta. Mauricio también figuraba en la llamada como testigo institucional, aunque su cámara web mostraba una iluminación sospechosamente tenue que no lograba ocultar las enormes ojeras de su rostro tenso. La sesión comenzó con la lectura formal de la queja de Valeria, donde se me describía nuevamente como un agente externo caótico que saboteaba el clima laboral de la prestigiosa consultora. El presidente del comité de cumplimiento me cedió la palabra para presentar mis descargos iniciales ante las graves acusaciones de violación de la etiqueta corporativa en los espacios comunes. Activé mi micrófono con total tranquilidad, saludé formalmente a los miembros del jurado administrativo y procedí a ejecutar mi maniobra maestra de estratega silencioso combinada con mi habitual cinismo burlón. Utilicé la función de compartir archivos del chat de la sesión para cargar, en un solo bloque digital, todas las capturas de pantalla de los correos electrónicos y mensajes de texto donde Valeria me justificaba detalladamente sus supuestas horas extras laborales de los fines de semana. Las capturas incluían las fechas exactas de las famosas auditorías de emergencia y las promesas explícitas de que estaba sacrificando su vida personal por el estricto cumplimiento de las metas anuales de la firma. Los evaluadores del comité de cumplimiento enmudecieron por completo mientras abrían los archivos adjuntos y comenzaban a contrastar las fechas de los mensajes con los registros oficiales de actividad del servidor central. El costo inmediato de la brillante idea reglamentaria de mi exnovia fue que la sesión de mediación pacífica se detuvo de forma abrupta por órdenes directas del director global de auditoría interna. El tono de la reunión cambió drásticamente en un segundo, transformando una simple queja contra un tercero externo en una investigación forense interna de proporciones cataclísmicas para la feliz pareja de amantes de fin de semana. El director de cumplimiento comenzó a hacer preguntas sumamente incómodas y punzantes dirigidas exclusivamente hacia el jefe Mauricio, quien empezó a sudar frío frente a su cámara web de alta definición. Le exigieron que explicara formalmente por qué había aprobado viáticos suntuosos, bonos de productividad y reembolsos de transporte de fin de semana para auditorías que no figuraban registradas en ninguna orden de trabajo oficial de la firma. El examen visual de las capturas de pantalla reveló que Mauricio había autorizado gastos de representación de miles de dólares en restaurantes de lujo a altas horas de la madrugada bajo el concepto de cenas de negocios estratégicas. Valeria miraba la pantalla con una expresión de pánico absoluto, viendo cómo el andamiaje burocrático que había construido con tanto esmero para destruir mi reputación se transformaba en una guillotina corporativa gigante sobre su propio cuello pulcro. La lógica retorcida de mi exnovia la había enterrado viva en su propio terreno de juego sin que yo tuviera que hacer más esfuerzo que presionar un botón de envío en el chat digital. Su obsesión patológica por los reglamentos institucionales la cegó por completo, impidiéndole ver que abrir una investigación formal obligaría a la empresa a revisar los libros contables de su protector financiero. Mauricio intentó balbucear una serie de explicaciones técnicas incoherentes sobre la confidencialidad de los proyectos estratégicos, pero fue callado de inmediato por el severo recordatorio de las políticas anticorrupción globales de la compañía. Ver el rostro desencajado de Valeria mientras su trampa de burocracia moral se cerraba de forma implacable sobre su carrera profesional fue pura, absoluta y deliciosa poesía para mi espíritu sarcástico.
El comité de cumplimiento dio por terminada la mediación externa de forma unilateral, informándome que mi participación ya no era necesaria ya que el asunto había pasado a ser un caso de auditoría forense interna de máxima prioridad ejecutiva. Me despedí de todos con un saludo militar burlón frente a la cámara, deseándoles el mayor de los éxitos en el proceso de revisión fiscal de las auditorías amorosas de fin de semana. Valeria se quedó congelada en la imagen de la videollamada, con los ojos abiertos como platos y dándose cuenta del error estratégico tan descomunal que acababa de cometer por culpa de su orgullo moral desmedido. Apagué mi computadora sintiendo que el universo finalmente había encontrado la forma perfecta de equilibrar la balanza sin necesidad de que yo descendiera a su nivel de bajeza humana. Durante las horas posteriores a la videollamada catastrófica, me dediqué a preparar una excelente cena en mi departamento para celebrar el triunfo de la causalidad cósmica sobre la manipulación burocrática. Era fascinante comprobar cómo la misma herramienta que Valeria utilizaba como escudo ético para juzgar mis modales se había convertido en el instrumento exacto de su propia destrucción profesional. Su necesidad constante de formalizar cada disputa y de buscar la validación del sistema corporativo la llevó a meter la cabeza voluntariamente dentro de las fauces del león institucional de la firma consultora. Yo no inventé las auditorías falsas ni obligué a Mauricio a malversar los fondos de la empresa en cenas de lujo, ellos solitos crearon las evidencias de su propia caída por pura codicia y descaro sentimental. Recibí varios mensajes de texto de mi informante confidencial en el área de sistemas de la empresa, quien me confirmó que el ambiente en el piso corporativo era de un pánico generalizado tras la cancelación de la sesión de mediación. Mauricio había sido escoltado fuera de su oficina privada por el personal de seguridad interna para confiscar su computadora portátil y revisar todos sus servidores de correspondencia electrónica de los últimos 12 meses. Valeria se encontraba encerrada en un cubículo de consulta contable, respondiendo preguntas detalladas de los auditores globales que habían tomado el control absoluto de la sede regional de la firma consultora. La comedia involuntaria de mi exnovia había alcanzado su punto más alto, convirtiendo un simple desamor de fin de semana en un escándalo financiero corporativo digno de las noticias del sector económico nacional. Mis amigos en común no tardaron en enterarse del colapso burocrático a través de los rumores que se filtraban rápidamente por las redes sociales de los empleados de la firma de consultoría. Las llamadas telefónicas que recibí esa noche ya no contenían dudas ni reproches sobre mi comportamiento del sábado pasado, sino puras exclamaciones de asombro y risas incontenibles ante la genialidad de la situación fáctica. Todos coincidían en que la audacia de Valeria de denunciarme ante su propio comité de ética corporativa era el acto de autosabotaje más espectacular del que hubieran tenido noticia en toda su vida adulta. El burlón sarcástico que llevo dentro se sentía plenamente justificado al ver que el tiempo y la burocracia estaban haciendo todo el trabajo sucio de manera impecable y gratuita. Pasé la noche durmiendo como un bebé, sabiendo que al día siguiente la empresa consultora emitiría un comunicado o un veredicto interno sobre la situación legal de sus empleados estrella caídos en desgracia moral. Ya no sentía el más mínimo rastro de rencor o despecho amoroso hacia Valeria, ya que la contemplación de su ruina procedimental autoinducida borraba cualquier vestigio de dolor emocional en mi memoria personal. La ironía dramática de la vida real demostraba que no hay peor enemigo para un mentiroso moral que su propio deseo de formalizar sus mentiras ante un tribunal de cumplimiento obligatorio. Yo solo tenía que mantenerme al margen del desenlace final, disfrutando de los frutos de mi paciencia cínica mientras contemplaba el colapso definitivo del imperio burocrático de mi ex. La semana concluyó con la expectativa generalizada de todo mi círculo social ante el inminente anuncio del veredicto final de la auditoría forense global de la corporación multinacional. Mis conocidos bromeaban diciendo que yo debería incluir mi participación en la videollamada como un logro destacado de consultoría externa en gestión de crisis y control de infidelidades ejecutivas. El tablero de ajedrez corporativo estaba completamente despejado y las piezas de Valeria y Mauricio se encontraban acorraladas sin ninguna posibilidad reglamentaria de escape administrativo o salvación institucional milagrosa. Solo restaba esperar que la burocracia global estampara su sello oficial de despido definitivo sobre el expediente de los dos amantes de fin de semana, cerrando así el ciclo perfecto del karma de oficina. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, es evidente que Mauricio no solo era el amante clandestino de tu ex, sino un administrador absolutamente pésimo que utilizaba los fondos contables de la firma para pagar las escapadas románticas de fin de semana. ¿En serio pensaban que nadie revisaría las cuentas de una consultora internacional? Respuesta de OP. Confirmo plenamente tus sospechas administrativas, ya que en las capturas aparecían solicitudes de reembolso por cenas de negocios estratégicas a las 2 de la mañana de un sábado en moteles de lujo de la periferia. El tipo era un genio de las finanzas amorosas pero un completo analfabeto de la contabilidad fiscal corporativa. Usuario anónimo 2 dice, me pregunto si Valeria todavía considera que tienes una pésima etiqueta de oficina ahora que el mismísimo Comité Global de Ética Empresarial la está investigando por malversación de fondos y fraude amoroso. El reglamento que tanto presumía terminó cortándole la cabeza.
Respuesta de OP: el nivel de satisfacción triunfante que siento es indescriptible al ver que el reglamento corporativo que ella tanto usó como escudo terminó siendo su guillotina definitiva. Parece que las normas de etiqueta laboral ahora exigen mantener una conducta intachable en la fila del desempleo estatal. Actualización 4. Han pasado 15 días desde la última actualización y el veredicto final del Departamento de Auditoría Corporativa Global cayó como una bomba atómica sobre los servidores de la compañía multinacional de consultoría. Los auditores forenses completaron una revisión minuciosa y exhaustiva de todas las cuentas de correo electrónico institucional de Valeria y Mauricio de los últimos 2 años completos de gestión administrativa. Resulta que la brillante estrategia de mi exnovia de utilizar los correos oficiales de la empresa para regañarme por mi falta de modales dejó un rastro digital completamente innegable, permanente y rastreable de su romance secreto. Los técnicos en sistemas recuperaron archivos borrados del servidor donde ambos coordinaban las supuestas auditorías de emergencia del fin de semana adjuntando itinerarios de vuelos y reservas hoteleras de lujo pagadas con las tarjetas corporativas de la firma consultora. Mi paciencia cínica y mi rol de observador silencioso finalmente obtuvieron la recompensa cósmica más satisfactoria que se pudiera documentar en un foro de Internet. La consecuencia específica de su demencia procedimental fue un despido fulminante, inmediato y sin derecho a indemnización alguna por violar de forma directa la estricta política global de conflicto de intereses y malversación de fondos financieros de la compañía. Mauricio fue despojado de su cargo de director regional en menos de 10 minutos, siendo escoltado fuera del majestuoso edificio de cristal por 4 agentes de seguridad privada armados con cajas de cartón con sus pertenencias personales básicas. Valeria perdió su prestigioso puesto de consultora asociada de manera deshonrosa, viendo cómo su impecable reputación profesional construida a base de reglamentos rígidos se evaporaba en un abrir y cerrar de ojos ante todos sus antiguos subordinados. La firma emitió un memorándum interno de carácter confidencial donde se prohibía terminantemente cualquier tipo de romance jerárquico no declarado bajo pena de acciones legales inmediatas por fraude contable administrativo. Todo este colapso apocalíptico ocurrió pura y exclusivamente por el capricho infantil de Valeria de intentar redactar el memorándum de la infidelidad perfecta usando las herramientas institucionales de su propio centro de trabajo cotidiano. Su soberbia moral la convenció de que las normas de la empresa estaban diseñadas únicamente para disciplinar a los terceros externos inestables como yo, mientras ella operaba con total impunidad burocrática detrás de sus manuales impresos a color. Si Valeria hubiera tenido la más mínima decencia humana de pedir perdón en aquella oficina el primer sábado, la historia habría concluido con una ruptura amorosa ordinaria y silenciosa sin repercusiones laborales mayores. Pero su necesidad patológica de invertir la culpa moral y de arrastrar el drama a recursos humanos y a mi propia madre fue el detonante exacto de su total ruina profesional y social. Actualmente yo disfruto de mis fines de semana completamente libres de dramas burocráticos, con la total certeza de que el karma corporativo es absolutamente implacable cuando se le da el empujón sarcástico correcto en el momento adecuado. Me levanto los sábados por la mañana para preparar un café caliente sin la menor preocupación de que una tabla de Excel determine mis actividades recreativas diarias o mis horarios de descanso personal. Mis amigos en común me invitan a reuniones sociales donde el tema obligatorio de conversación sigue siendo el glorioso manual engargolado que Valeria dejó abandonado sobre la mesa de madera de la cafetería del centro. Guardo ese documento impreso en el cajón más profundo de mi escritorio como un trofeo de guerra que simboliza la victoria del sentido común sobre la demencia procedimental de las infidelidades ejecutivas. Valeria, por su parte, ahora tiene todo el tiempo disponible del mundo para enviarle extensas cartas de quejas éticas firmadas con su mejor tipografía corporativa al Fondo de Desempleo Estatal del Gobierno de la ciudad. Me enteré por fuentes fidedignas que su nombre ha quedado completamente vetado dentro del circuito de firmas consultoras de la región debido a los antecedentes de auditoría forense por malversación de fondos que figuran en su historial laboral reciente. Su flamante director y amante, Mauricio, se encuentra enfrentando un proceso legal interno que podría derivar en demandas penales por fraude financiero si la empresa decide recuperar el dinero gastado en los hoteles de lujo de los fines de semana clandestinos. La feliz pareja que compartía pasiones prohibidas sobre los escritorios alfombrados ahora comparte la amarga realidad de la desocupación laboral y el desprecio absoluto de todo su antiguo entorno profesional. Es verdaderamente una imagen mental ridícula y memorable imaginar a Valeria intentando explicarle al funcionario del seguro de desempleo que su despido fue una flagrante violación de la etiqueta de oficina por parte de los auditores forenses internacionales. La vida real se encargó de aplicar un correctivo fáctico que ningún manual de conducta engargolado con espiral plástico negro podría revocar o mitigar ante las leyes contables del Estado. Yo quedé en una posición inmejorable, habiéndome librado de una pareja sociópata obsesionada con el control institucional y ganando una reputación de estratega cínico inolvidable entre todos mis conocidos cercanos. El boomerang burocrático que ella misma lanzó con tanta soberbia moral regresó con la fuerza multiplicada de una corporación global para arrancarle el puesto, el estatus y la dignidad fingida de un solo golpe limpio.
Incluso algunos antiguos compañeros de trabajo de Valeria me han enviado mensajes discretos por redes sociales para felicitarme por haber desenmascarado la red de corrupción afectiva y financiera que operaba en los pisos superiores de la consultora. Ellos sabían perfectamente que los ascensos rápidos de Valeria y las aprobaciones de presupuesto de Mauricio ocultaban una dinámica de favoritismos que afectaba el rendimiento general de todo el equipo de analistas subalternos. Mi correo masivo con el botón de responder a todos fue el catalizador que liberó años de frustración contenida dentro de los cubículos de esa oficina alfombrada que tanto me vetaron el acceso físico permanente. La comedia caótica se transformó en un acto de justicia poética laboral que limpió el ambiente de la firma consultora de manera definitiva y ejemplar. Mi madre todavía se ríe cada vez que pasamos cerca de la cafetería de la ciudad, recordándome que nunca debía haber salido con una mujer que consideraba el amor como una auditoría fiscal continua con cláusulas punitivas familiares. Ella misma se encargó de reciclar las hojas limpias del famoso manual de conducta para utilizarlas como papel de borrador en su cocina, dándole un uso práctico y humilde a la soberbia impresa a color de mi exnovia millonaria en teorías morales. El epílogo de esta historia burocrática demuestra que no importa que tan pulcra sea tu blusa o que tan formal sea tu lenguaje técnico de oficina, la verdad siempre encuentra una rendija digital para salir a la luz pública. Yo me quedo con mi tranquilidad mental intacta, mis fines de semana libres de agendas rígidas y una maravillosa anécdota cómica que contar en cada reunión social del futuro. A veces me pregunto si Valeria y Mauricio continúan juntos compartiendo la miseria del desempleo o si su romance corporativo se desvaneció en el momento exacto en que la empresa les retiró las tarjetas de crédito institucionales de gastos de representación. Lo más probable es que sin el sazón del peligro de la oficina alfombrada y el presupuesto contable de la multinacional, su relación se haya convertido en un aburrido intercambio de reclamos mutuos sobre quién tuvo la culpa estratégica del colapso final. Una infidelidad que requiere un andamiaje de viáticos y auditorías falsas difícilmente sobrevive a la cruda realidad de tener que pagar la cuenta del café con dinero propio del bolsillo delantero del pantalón ordinario. En todo caso, su destino relacional me resulta completamente indiferente, ya que mi rol de espectador burlón concluyó de forma exitosa con la publicación del veredicto final de la auditoría global. La gran lección de todo este laberinto de decisiones absurdas es que cuando juegas al juego de la superioridad moral, debes asegurarte de que tu propio patio trasero contable esté completamente limpio de evidencias digitales incriminatorias permanentes. Valeria pecó de una soberbia intelectual tan grande que olvidó las reglas más básicas del funcionamiento de los servidores de correo electrónico institucionales de las firmas consultoras de nivel internacional. Su caída estrepitosa no fue producto de una venganza maquiavélica de mi parte, sino el resultado directo, matemático y causal de su propia obsesión irracional por formalizar su defensa mediante los canales formales de la compañía. Yo solo fui el espejo cínico que reflejó su demencia procedimental ante el mundo entero, dándole ese pequeño y justo empujón que el destino necesitaba para cerrar la trampa burocrática sobre su cuello pulcro. Termino este relato digital con una enorme sonrisa en el rostro y la absoluta convicción de que no hay mejor comedia humana que aquella que nace de las contradicciones imposibles de sostener de los mentirosos profesionales corporativos. Mis fines de semana ya no le pertenecen a las auditorías falsas ni a las sorpresas románticas fallidas en los cubículos silenciosos de los edificios de cristal del centro de la ciudad empresarial. Me quedo con mis amigos verdaderos, mi familia unida por la risa franca y un archivo digital completo de capturas de pantalla que atestiguan el colapso más espectacular de la historia de los recursos humanos modernos. Ella se buscó cada memorándum de su propia desgracia legal y yo solo firmé el recibido con una firma elegante y un emoticón de aprobación corporativa estándar de fin de proceso administrativo exitoso. Así concluye la bitácora del fin de mi relación de 2 años con la paladina de la moral y el orden institucional de la consultora internacional de negocios globales. La próxima vez que alguien me hable de procesos estructurados, manuales de convivencia familiar engargolados o auditorías de emergencia de fin de semana, me aseguraré de revisar si tienen los pantalones bien abrochados antes de contestar el correo formal. Mientras tanto, seguiré disfrutando de la maravillosa y caótica ligereza de la vida real sin agendas de Excel ni comités de ética amorosa vigilando mis movimientos afectivos cotidianos en el departamento residencial. Se lo buscó de principio a fin por el simple capricho de querer reglamentar una vil traición sentimental bajo el amparo de los estatutos formales de la empresa multinacional caída en desgracia pública.